Listo. Entonces, sí, acá lo que va a pasar es que esta sumatoria nos cancela este exponente, la renta se cancela con la renta y 2/3 se cancela con 2/3. Entonces acá nos queda menos P sub j sobre la sumatoria de k igual 2 hasta n de P sub k. Ok. Eh, entonces, luego, para calcular la elasticidad precio propio, ¿qué sería? Es hacer exactamente lo mismo, nada más que arriba lo que nos va a quedar es menos P sub I en lugar de menos P sub J. Okay. Entonces sí, esa es como otra particularidad u otra cuestión interesante que tiene el que las funciones sean de tipo Leontief, que a fin de cuentas, como usted lo que le importa es el consumo de los bienes en conjunto, la elasticidad que le altera a usted el consumo es la de precios relativos. ¿Sí? Es decir, cómo se altera el precio del bien que estamos considerando con respecto a todos los bienes que nos importan. Okay. Entonces, sí, antes de ver cómo queda la agregación de Cournot, no sé si tienen dudas de cómo calculamos esas elasticidades. Ok, ok, si no, entonces vamos a ver. Para resumir, lo que ocupamos para la agregación de Engel, perdón, de Cournot, ocupamos. Uy, sí, 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 para resumir lo que ocupamos de la agregación de Engel, tenemos que, las elasticidades de los precios con J eh, serían, menos P sub J sobre esa sumatoria que tenemos ahí. No importa que digamos que ignoremos el poner I en lugar de IJ, poner II, porque vean que se comporta, que a fin de cuentas, si usted. Marco, en Ajá. esa esquina no se ve. Ay, pucha, tienes razón. Voy. Eh, ok, listo. Gracias, ya lo. Entonces, sí, entonces, bueno, la elasticidad, muchas gracias. IJ es menos P sub J, con la posibilidad de que P sub J sea P sub 1 de la sumatoria sobre la sumatoria desde que igual 2 hasta n de P sub K. Okay. Eh, Luego, ¿qué sería alfa I? Uy, alfa I ya nosotros lo habíamos calculado y habíamos dicho que era 2/3 de P sub I entre la sumatoria
desde K igual 2 hasta N de P sub K. ¿Okay? Al final esta no se ocupa. Pero bueno, ahí igual les queda una pista que están haciendo bien las cosas. Entonces, sí, entonces eso les diría a ustedes que... no, sí se ocupa. Disculpe. Entonces era alfa 1. Alfa 1 hemos dicho que era 1/3 y la elasticidad de 1 con respecto a J era igual a 0. ¿Okay? Se ocupaba para cancelarse. Sí, entonces, y finalmente alfa J era igual a P sub J por 2/3 de esa sumatoria. Entonces ya ahora sí, ya tenemos todas las herramientas que ocupamos para calcular la agregación de Cournot. Okay. Listo, entonces la agregación de Cournot nos decía alfa J más la sumatoria de elasticidades precios ponderados por su importancia en el consumo es igual a 0. Esto es cierto, sí, solo sí. Alfa J más alfa 1 N1J N más la sumatoria es igual a 2. También es igual a 0. Ok, entonces, listo. ¿Qué vemos acá entonces? Acá vemos que alfa J es este término que teníamos acá. ¿Okay? Este término que tenemos acá es 0. ¿Okay? Lo teníamos acá. ¿Okay? Y luego que de acá vendría que alfa 1 por las elasticidades precio, ¿okay? Sería igual a multiplicar estas dos cantidades. ¿Okay? Entonces nos quedaría menos 2/3 de por P sub 1 por P sub J entre la sumatoria desde K igual 2 hasta N de P sub K elevados, perdón, elevados a la 2. ¿Okay? Sí, porque acá ven que el denominador ok, sí, creo que tal vez voy a en esa parte usar un color un poco más vistoso de hoy. Entonces, voy. Sí, entonces acá es menos 2/3 P sub 1 P sub J. Okay. Esta sumatoria de K igual 2 de P sub K pues, elevado a la 2. Okay. Sí, porque acá ven es igual esta parte del denominador. Okay. Entonces, esta expresión que tenemos acá, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la sumatoria desde igual 2 hasta n de menos 2/3 de P1 PJ ¿okay? De P sub K a la 2. ¿Okay? Bueno, ya podemos borrar esto de acá y okay. Borramos eso y ¿a qué tendría que ser igual a esto? Vean que podemos sacar todo lo que no tenga subíndice i y entonces nos queda
Entonces nos queda menos 2, menos 2 tercios P sub J sobre esta sumatoria de precios al cuadrado. Okay, y lo único que nos queda dentro de la sumatoria es I. ¿Y cuál es? Igual, desde igual 2 hasta n. Ok, entonces, de nuevo, el subíndice no importa, es simplemente para generalizar. Entonces, la suma de todos los P sub is es la suma de todos los P sub k. Ok, cancelan, cancelan. Ok, y por lo tanto, esta expresión nos queda de este modo. Ok, ¿y qué es esto que tenemos acá? Esto que tenemos acá es el negativo de esto que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, sí, nos queda alfa j 0 y menos alfa j. Entonces, eso tiene que ser igual a 0. Y sí, con eso ya se demuestra el cumplimiento de la agregación de Cournot en este caso. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas con esto? Si no, hacemos un receso de 5 minutos. Marco, Sí, ¿por qué es que da cero? porque vea que es alfa j y alfa j es esto que tenemos acá. 2 tercios por P sub j por el precio de la... Ah, ok. Dale. ¿Cómo es? Sí, no sé si alguien tenga otra duda. Sí, si no, entonces, bueno, hagamos un receso de 5 minutos. Eh, ok, sí, entonces, bueno, ¿cuáles eran nuestras condiciones de optimalidad para esa Douglas que teníamos? Era que xj sobre 2x1 fuera igual a peso 1 sobre las sumatorias de igual 2 hasta n de los pesos bis. Ok, sí, la condición de optimalidad, una Douglas de dos bienes donde el precio del segundo bien es esto que tenemos acá, y aquí su j se lo valora con 2 tercios y aquí su 1 se lo valora con 1 medio. Okay, bueno, ¿para qué ocupamos esto? Lo ocupamos para sacar las Higksianas, porque el último inciso del examen era comprobar el cumplimiento de la ecuación de Slotsky para un cambio en el precio del bien 1. Prefiero hacerlo, ¿cómo se llama? En el examen no lo especificaba, eh, pero prefiero hacerlo para X sub J, porque para X sub 1 ustedes ya resolvieron un ejemplo conmigo y más general, que es el de la Cobb Douglas de n bienes cuando le cambia el precio propio. Entonces, sí, prefiero que lo veamos con respecto a X sub J. Okay. Entonces, bueno, esto es cierto, sí, solo si xj es igual a 2 p sub 1 x1 entre esta sumatoria que teníamos acá, es de igual 2
hasta n de sub i. Ok. Y bueno, yo les había dicho que bueno, que no es tan importante como analizar formalmente en teoría del consumidor el problema de minimización de costos. Es mucho más importante para producción. De hecho, seguro el profesor Robles ya se los comentó que esto que se ve así como tan, tan extraño, tan intangible de tener U metido ahí en la egipciana, es porque en teoría la producción, esa U en realidad se convierte en Q de cantidades en inglés. Entonces la demanda egipciana, ahí, ahí en lo que sé ya es algo más tangible, es algo que depende de la cantidad, algo que, a lo que no se le pueden aplicar transformaciones monótonamente crecientes. Eh, Sí, entonces, pero bueno, acá en teoría del consumidor lo importante que yo les he comentado, el atajo es nada más la condición de optimalidad que usted obtuvo para las marshallianas, métala acá en la función de utilidad en lugar de la restricción presupuestaria. ¿Okay? Entonces, acá, Marco, sí, una pregunta. Digamos que yo tengo una función que es una transformación de otra ajá. y yo saco la tasa marginal de sustitución. Esa tasa marginal de sustitución puedo inyectarla en la función original aunque la haya transformado sin ningún problema. Sí, claro, no, no hay problema. Y de hecho usted va a ver que conforme usted le vaya despejando para obtener la egipciana, le va a ir quedando la función de utilidad original por algún lado. Entonces sí, no hay problema. Eh, entonces, sí, no, más que la función de utilidad original por algún lado, es que digamos que tal vez usted definió la transformación como E a la U. Entonces, en algún punto siempre le va a quedar esa U original metida en la, en la expresión. Y bueno, sí, como es una noción más ordinal o sea, como es una noción ordinal en lugar de cardinal, entonces no importa. Eso, bueno, no sé, tal vez por si a alguien le interesa, digamos, eso ustedes más adelante van a ver que esto aplica en contextos de teoría del consumidor, en que acá lo que tenemos es certidumbre completa, ¿sí? Porque usted ¿sí? Ya partimos del hecho de que usted sabe que le gusta, no sé, que le gusta la Coca-Cola, entonces va a la pulpería y se compra la Coca-Cola porque a usted le gusta la Coca-Cola, entonces usted tiene certeza sobre la satisfacción que le genera esa Coca-Cola. ¿Okay? Y sabe que le gusta más, no sé, que la gin, que tomar tan o más, o un té frío, o lo que sea. Pero digamos, cuando ustedes analizan preferencias con incertidumbre, siempre hay un factor que vuelve la utilidad, que a la utilidad la convierte en cardinal, que es la probabilidad por la que esté ponderado cada uno de los escenarios de elección. Eh, y digamos, eh, el profesor Robles seguro para el tercer parcial se los va a comentar, entonces yo se los adelanto. Digamos, o sea, esa última, la de los puntos extra que les puse yo, que es la forma polar de Gorman, digamos, Gorman lo que demostró es que para construir una función de utilidad de un agente representativo, es decir, que resuma las preferencias de toda la sociedad en un único individuo, de forma, digamos, más o menos acertada, la condición necesaria y suficiente es que los individuos tengan preferencias cuya función de utilidad indirecta y su función de, de gasto mínimo
óptimo se pueden resumir en la forma polar de Gorman. Sin embargo, eso es sobre la teoría del agente representativo, que básicamente en eso yo les había comentado que se sustenta la macroeconomía moderna en gran medida. Pero también hay otro campo que es el de las preferencias agregadas. Para muchos, para mí incluido, casi que se acabó el debate con el teorema de la imposibilidad de Arrow, porque eso, básicamente cada uno de los requisitos que Arrow le pone son requisitos mínimos de respeto a la elección individual, que casi que relajar uno, como decía uno de sus estudiantes, o sea, ese teorema es tan bueno que hasta en términos normativos es perfecto, porque si usted relaja alguna de las condiciones, está relajando un poco la moralidad de la sociedad en la que usted se encuentra. Pero la cuestión es que Harsanyi fue uno de los que ganó el premio Nobel por teoría de juegos con Nash. Nash es el papa de la teoría de juegos con certidumbre perfecta. Nash es Harsanyi es el papa de la teoría de juegos con incertidumbre. Entonces Harsanyi lo que dice es, si usted en lugar de construir una función de utilidad para casos con certidumbre perfecta, que es los que analiza la teoría del consumidor, la construye para casos con incertidumbre, usted se da cuenta de no solo que es posible crear una función de utilidad social, digamos, sino que es posible crear una función de utilidad social donde la utilidad sea cardinal y el factor de cardinalidad es la probabilidad de cada escenario. Y como usted no puede alterar la probabilidad de cada escenario, entonces ya se elimina el problema de que con certidumbre perfecta usted no sabe cuál transformación monótonamente creciente está considerando en su función de utilidad social. Eh, pero sí, Harsanyi demostró eso y lo que es más interesante, demostró que la función que satisface eso es un resultado muy intuitivo, es la suma de las utilidades individuales ponderadas por las expectativas. Eh, sí, no sé a qué iba con esto. Eh, sí, no me acuerdo, perdón. Pero bueno, sí, la egipciana, sigamos. Eh, X1 elevado a la 1/3. Y entonces metemos XJ acá. Pero metemos XJ, que sería 2 peso 1 X1 desde igual 2 hasta en esta sumatoria de los pesos elevado eh, a la 2/3. Ok. Entonces, sí, nos sale el X1. Bueno, aprovechando que está así de borroso, para terminar de contarles el cuento, tanto el teorema de Harsanyi como el teorema de agregación de Gorman, que es el segundo, es el de la tarea, el que los que investigaron, tienen como una crítica que ellos mismos admiten. Gorman dice, sí, yo estoy considerando una función de utilidad representativa, pero yo tengo que admitir que no puedo saldar ese problema de las transformaciones monótonamente crecientes. Yo puedo lograr construir esa función de utilidad social representativa sin que se me crucen los mapas de indiferencia de los individuos. ¿Okay? Yo puedo lograr hacer eso. Sin embargo, solo lo puedo lograr para una de todas las posibles funciones de utilidad que tiene el individuo. Es decir, es un teorema incompleto porque las funciones de utilidad se definen propiamente por transformaciones monótonamente crecientes, como ya les había comentado. Y lo otro que define Harsanyi eh, es que, y él no lo ve como una desventaja, eso es lo peor, que él al final de cuentas, digamos, como que epistemológicamente reduce su teorema al mismo problema que tiene que Arrow logró señalar, que a fin de cuentas el modo en que usted construye esa función de utilidad social representativa es la percepción que tiene usted del placer que siente la gente.
Entonces esa función en realidad no le considera usted el placer que tiene la gente, sino que vuelve al mismo problema del dictador social benevolente y planificador perfecto. Y sí, pero bueno, tal vez a alguien le interese. Si quieren pueden meter eso en la tarea, si hicieron la de Gorman, y yo no tengo problemas. La de Gorman de puntos extra. Sí, entonces bueno, acá sale X1 porque acá sale X1 solo porque acá nos queda un tercio y acá nos queda dos tercios. ¿Okay? Entonces nos queda 2p sub 1 ¿okay? Sobre esta sumatoria ¿okay? Elevada a la 2 tercios. Ok, bueno, y por lo tanto nos queda que x1 xiano es igual a u por esto que tenemos acá. Ok, nada más le dimos la vuelta y vean que queda el resultado coherente, queda dependiendo negativamente, perdón, positivamente del precio de los otros bienes y negativamente de su propio precio. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es inyectar esto, ya no estoy quedando sin tiempo. Sí, creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, entonces, esto que tenemos acá lo inyectamos en la función de utilidad y bueno, lo que nos queda es u de, nos va a quedar u de un tercio por acá es desde igual 2, perdón, desde igual 2 la suma de los p sub i sobre 2p sub 1. Okay, y bueno, queda 2 tercios elevado a la 1 tercio, entonces nos queda un noveno, perdón, 2 novenos. Ok, sí, entonces, bueno, acá lo que podemos hacer es tratar de simplificar este x sub j. Okay, entonces, bueno, esto es cierto, sí, solo sí. U a la 3 medios es igual a xj por u, u a la, eh, perdón, sí, u a la 1 medio. Ok, por esta expresión que tenemos acá. Y acá en lugar de tenerlo elevado a la 2 novenos, lo vamos a tener elevado a la 1 tercio. ¿Okay? Y se cancela el 2 y se cancela el 3. Entonces ahora lo que podemos hacer para simplificar la expresión es dividir ambos lados por u a la 1 medio. Marco, Sí, perdón. creo que ese uno queda a la un medio, ¿o sí? Eh, sí, queda, sí, u acá, digamos, como era un tercio elevado a la 3 medios, porque es un medio. Entonces se nos cancela el 3 arriba y abajo y nada más nos queda el 2 abajo. Sí, eh,
Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dividimos ambos lados por u a la 1/2. Entonces acá nos quedaría u a la 3/2 por u a la -1/2, que sería u a la 3/2 menos 1/2, y 3/2 menos 1/2 es 2/2, o sea, es 1. Se nos cancela esto que tenemos acá, solo nos queda 1. ¿Okay? Y bueno, por lo tanto, ¿qué sería x sub j? ¿Okay? XJ higsiano sería igual a U por 2p sub 1 entre la sumatoria de los precios elevado a la 1/3. Ok, sí. Entonces esas son las higsianas. Entonces las vamos a ocupar para la ecuación de Slotsky. Eh, no sé si alguien tenga dudas con cómo sacamos las higsianas. Okay, bueno, si no, entonces vamos a lo que nos corresponde. Entonces, ecuación de Lotz que habíamos dicho para P sub 1. ¿Okay? De XJ para un cambio en P sub 1. ¿Okay? Entonces, bueno, perdón. Sí, entonces, XJ marshalliano, habíamos dicho que era 2/3 por M entre la sumatoria de igual 2 hasta N de P sub I. Okay, sí, y XJ higsiano habíamos dicho que era igual a U 2 sub 1 sobre la sumatoria de igual 2 hasta N de P sub I elevado a la 1/3. Ok. Sí, entonces, bueno, queremos comprobar el cumplimiento de la ecuación de Slotsky. Entonces, primero lo que necesitamos es la marshalliana y derivarla con respecto a P sub 1. ¿Y cuánto nos da? 0. Ok. Ahora tenemos que derivar la marshalliana con respecto a la renta. Okay, que bueno, es un resultado que ya teníamos de previo, que era 2/3 desde igual 2 de sub i. Okay, tenemos que derivar la higsiana con respecto a u, perdón, a con respecto a p sub 1. Entonces, derivar la higsiana de j con respecto a p sub 1. Ok, bueno, eso sería igual a u tercios. Okay, igual 2. Ok, entonces acá esto nos queda elevado a la menos 2/3. Okay, sí, y luego es derivarlo de adentro con respecto a P sub 1, y eso sería 2 entre esta sumatoria de precios. Okay. Sí, entonces bueno, ahí vamos como tratando de
agarrarle forma y a esta derivada que tenemos acá había que multiplicarla por menos xj hicksiano por menos xj hicksiano. Okay. Y nos quedaría u por okay. Y bueno, entonces acá uno digamos podría llegar a pensar Daisy ya puede que sí. Y entonces acá lo que se ve es lo siguiente. Entonces, acá tenemos, mejor en verde. Ok, a ver, no, acá, sí, ya vi que hice mal. eh, que, acá se multiplica por la egipciana de 1. Ya, sí, disculpen, ahí ese fallo. Sí, sí, porque lo que queremos demostrar es, perdón, lo que queremos comprar es que se cumple esto. Okay. Con respecto a okay, y acá es Marshall. Sí, no, sí, no. Marco, Sí, perdón. ¿puedo hacerle una pregunta justamente de lo que acabo de corregir? Ajá, Es que viera que yo he estado revisando y en las notas de clase con Robles y en el libro, y esa X que acaba usted de poner, algunas veces la ponen como marshalliana y otras veces como hicksiana, y estoy un poco enredada. ok. Vea, Yo creo que es que son equivalentes, no desde el punto de vista matemático, sino que son la misma cosa, pero no estoy segura. perfecto, es eso. La ecuación de Slotsky es una, digamos, la equivalencia de Slotsky en general, todo eso es un teorema que le describe a usted cómo son las relaciones de consumo y las reacciones con respecto a los cambios en un precio u otro en el óptimo. Y en el óptimo, ¿qué es lo que pasa? Que si usted le inyecta la función de utilidad indirecta a la hicksiana o si le inyecta la función de costo mínimo a a la o le inyecta la función de costo mínimo a la marshalliana, usted va a obtener la hicksiana y va a obtener la marshalliana. Entonces al final esto le queda en los mismos términos. Lo único que tiene que hacer es, a fin de cuentas, si en un caso le queda utilidad y en otro caso le queda renta, usted lo que necesita es ponerlo todo en las mismas unidades. Digamos, usted aplica estas derivadas y luego donde le quede U, mete la función de utilidad indirecta y ya le queda el resultado. O también puede emplear la hicksiana. A mí me gusta más
como, como es en esta expresión. Pero sí, a fin de cuentas, usted va a poder, ¿cómo se llama? Como usted dice, al final, analíticamente y en el óptimo son exactamente iguales las dos funciones. Entonces, esa X que está ahí fuera de las derivadas parciales, yo la pongo como mi demanda hicksiana o marshalliana dependiendo cómo me queden todas las demás variables. Usted, Estoy en el óptimo. usted la pone como, usted la puede poner, digamos, a su, a como usted la sienta más cómoda, nada más que al puro final lo que requiere es que si usted en una expresión le quedó la renta y en otra le quedó la utilidad, usted o tiene que inyectar en U la función de utilidad indirecta o tiene que inyectar en M la función de costo mínimo. Pero sí, usted puede utilizar cualquiera de las dos. Mi recomendación es que use esto, por lo general es más sencillo y después inyecta función de utilidad indirecta. Pero sí, usted puede utilizar cualquiera de las dos y si le queda U o M, nada más tiene que sustituir el valor de esa función objetiva en el óptimo y ya le va a quedar lo que buscaba. Gracias. Con gusto. Voy. Creo que me tocaron la puerta. Tal vez en mi gato. Ah, no, es que ya varios de ustedes me han pedido que enseñe a mi gato y yo se los he querido enseñar, pero no, no se ha presentado la ocasión. Eh, pero sí, entonces, acá, acá, disculpen el fallo que tuve. Entonces multiplican por x1 marshalliano, okay, que eso era m por un tercio sobre p sub 1, okay, y esto lo podemos dejar como menos 2 novenos m p sub 1 igual 2 p sub 1. Okay. Y entonces pasa lo que decíamos, David. Uno piensa ahí si ya lo hice mal, porque esto y cómo se va a cancelar. Pero como las relaciones, lo que ocurre es que se cumplen en el óptimo, entonces usted puede evaluar acá la función de utilidad indirecta y ya le tiene que dar esto que usted tiene acá para que el efecto total sea igual a cero. Okay. Entonces vamos a buscar la función de utilidad indirecta. Okay. Entonces, la función de utilidad indirecta sería inyectar la marshalliana del bien 1, tercio, y la marshalliana del bien 2, perdón, del bien J, okay, que esa era. Okay, creo que más bien mejor lo pongo de una vez acá. Okay. Ok, entonces acá vamos a ver lo que ocurre. M 3 P sub 1 a la 1 tercio 2M sobre 3 sumatoria de precios dividido en 2, perdón, por el bien. Okay. Marco, ¿usted ahora sube las notas de clase? Ah, sí, claro, yo la subo. Ah, sí, me acabo de dar cuenta de que no se ve absolutamente nada. eh, voy. No, no, pero es para revisar más que todo eso último de la ecuación de Slotsky. Ah, ok, perfecto. Sí, yo se la subo.
Ok, entonces, y ahora sí, ok, ahora sí, a buscar lo que necesitamos. Entonces, em, ¿qué, uy, perdón, ¿qué nos va a pasar acá? Que acá m está a la, acá tenemos m a la 1/3 y acá tenemos m a la 2/3. Entonces la podemos sacar. Ok, ok. Y bueno, acá tenemos también 1/3 a la 1/3 y 1/3 a la 2/3. Entonces también podemos sacar eso y nos queda 1/3 por 1/3, un noveno. Un noveno. Entonces sí, sacamos esto que tenemos acá y acá. Y acá tenemos, perdón, acá que tenemos, acá tenemos 2 sobre la suma de los precios elevado a la 2/3. Y acá tenemos 2 sobre la suma de los precios elevado a la menos 2/3. ¿Okay? Entonces, sí, esto que tenemos acá se nos va a ir con esto que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, bueno, ya organizándonos un poco, nos quedaría 2m novenos por P sub 1 a la menos 2/3 sobre sumatoria desde igual 2 hasta n de P sub i. ¿Okay? Por 1 entre P sub 1 elevado a la 1/3. ¿Okay? Perdón. Sí, entonces, pero bueno, tener P sub 1 a la menos 2/3 es tener 1 entre P sub 1 elevado a la 2/3. ¿Okay? Entonces, acá podemos tranquilamente cancelar esto que tenemos acá. ¿Okay? Listo. Entonces, no sé, el P sub 1. Aquí está. Les prometo que ya para la próxima compro marcadores por Globo. Sí, entonces ¿de qué nos acaba de pasar? Que comprobamos el cumplimiento de la ecuación de Slotsky, porque acá tenemos 2m novenos por 1 entre P sub 1 por la sumatoria de los precios que no son 1, y acá tenemos el negativo de esta expresión. Y listo, acabamos de comprobar que en efecto nos da 0 el efecto total, porque a nuestro consumidor lo que más le importa es el consumo que tiene entre sus bienes tipo Lentier cuando considera el consumo de los bienes tipo Lentier. Okay. Entonces sí, eso tal vez era algo que me interesaba que vieran, por eso mismo que preguntó Heidi, que cuando uno llega a una expresión que tiene utilidad de un lado y renta del otro, uno puede pensar, dice, ya lo hice mal o no entendí o cualquier otra cosa, pero en realidad es que como la ecuación de Slotsky es un conjunto de relaciones que se satisfacen en el óptimo, entonces sí, tienen que inyectar la función de utilidad indirecta en U o la función de costo mínimo en M.
Entonces sí, eso sería. Y bueno, me acabo de dar cuenta de que consumimos más tiempo del que esperaba. eh, y ustedes tienen introducción a la probabilidad, muchos de ustedes. Entonces sí, creo que voy a dejar la sesión hasta acá y las funciones de utilidad extrañas que les iba a comentar, seguro se las subo en un video aparte por si gustan revisar. Eh, sí, bueno, creo que fue provechosa la sesión porque resolvimos un examen completo. Pero sí, vean que sí, que más o menos esto es como lo que se pueden esperar del examen. Todos son cosas que bueno, que ya van a haber visto, ya sea con el profesor Rollins o conmigo, nada más que con un toque ahí para ponerlos a pensar, que en este caso era que esa función de utilidad tan extraña que se resumía en una columna de dos bienes. Ok, bueno, si alguien tiene... Marco, una duda. Sí, Digamos que en un caso de dos bienes, si yo tuviera el precio del bien uno, el precio del bien 2, el ingreso y la utilidad dados, tanto la Hicksiana como la Marshalliana me estarían reflejando el mismo punto óptimo de consumo, o uno sería compensado y el otro no. eh, cuando la función de utilidad es cuasi cóncava, sí, la Hicksiana y la Marshalliana le representan exactamente lo mismo, evaluadas en sus óptimos, claro. Y ese es el significado de la ecuación de Slotsky más o menos. Eh, digamos, el significado de la ecuación de Slotsky es más o menos cómo reacciona usted. Eh, ¿Cómo reacciona usted ante un cambio en un precio en términos tangibles? Es cómo se altera su demanda auténtica, que podríamos decir que es la marshalliana, cuando usted trata de compensarse o acoplarse a los nuevos precios relativos, que ese es el efecto sustitución y eso es derivar la Hicksiana. Eh, y cómo se ajusta usted a ese cambio que tiene en el ingreso real, que es el efecto ingreso, que es derivar la marshalliana ponderada por el consumo que usted hacía de la marshalliana antes. Lo que usted está comentando es el significado de los teoremas de dualidad del problema del consumidor, que es lo que yo les había comentado, que si ustedes tienen una función de utilidad cuasi cóncava, entonces la Hicksiana y la marshalliana en el óptimo son lo mismo porque el mínimo gasto que usted hace para alcanzar una función de utilidad dada es la restricción presupuestaria a la que usted está sujeto para alcanzar un máximo nivel de utilidad. Gracias, Marco. Con todo gusto. Muchas gracias por recordármelo, Alexis. Para los que siguen acá y si no lo ven en la grabación, seguro yo les paso ¿cómo se llama? El mensaje. Eh, yo cambié la fecha en la que pueden entregar la tarea, la tracé un poco. Sí, perfecto, Nicole. Eh, y ok, perfecto, muchísimas gracias, Daryl. Entonces voy a revisar eso también. Voy a tratar de ponerle bastante medidas de bienestar, ¿ok? Para que tengan una buena práctica. Sí, lo que les iba a decir es, ¿cómo se llama? Que muchas gracias, Alexis, por recordarme. Yo cambié la fecha del examen. Ustedes pueden entregarlo en lugar del 12 de septiembre a las 11:59. Ok, con todo gusto, Efraín. Eh, en lugar de en lugar de tener tiempo hasta el 12 a las 11:59, tienen tiempo hasta el 15 de septiembre a las 11:59. Digamos, no lo atrasé hasta el punto de dejárselas en el día del examen, porque creo que sí sería bueno que tengan el día antes
para yo poderles mandar las soluciones, que las interioricen, que si tienen alguna duda con esas soluciones me las pueden hacer al final del laboratorio. Entonces sí les amplié de 3 días el lapso de tiempo, y creo que así les queda bien justo el día antes para ver la solución de la tarea. Y bueno, he visto que ya muchos se metieron a Coahuila, como 43 de los 50, entonces si gustan subirla por ahí, para mí estaría perfecto. Si no pueden, entonces en el correo y con el nombre y carnet de todos los miembros. Pero sí, eso era lo que les tenía que decir, que la entrega, que les di 3 días más para la entrega. Yo sé que les he dicho que justo el mismo día del examen, pero creo que eso tal vez podría ser perjudicial porque significaría que no les puedo dar las soluciones antes del examen. Entonces, sí, bueno, eso sería. Entonces sí, ya acá queda la sesión de hoy. Gracias, profe. Con gusto. Ok, ok, excelente, Alexis. Muchas gracias a usted más bien. Y con todo gusto, Marlon. Gracias, profe.